Bien, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que corresponde a corriente galvánica. Bueno, ya estamos entrando de poco en poco en lo que son las corrientes y ya estamos saliendo de las generalidades, pero en este último bolo que viene a ser generalidades, vamos a hablar un poco de lo que son generadores de corriente y, y además otros procedimientos que se utilizan dentro de lo que es la producción de una corriente. Entonces, la corriente galvánica es una corriente de baja frecuencia, cuya característica es que se mantiene en un voltaje constante. En este eje de abscisas y ordenadas, vemos que en las ordenadas del voltaje y en las abscisas el tiempo. Y vemos que cuando hablamos de voltaje es que la corriente sube hasta un determinado voltaje y luego se mantiene en forma constante. A eso se llama el voltaje constante. De igual manera, su intensidad es invariable. No va a variar su intensidad durante un tiempo determinado. Entonces aquí podemos poner 15 minutos y el flujo de la corriente va a ser continuo, ¿no? Y que se mantiene en una misma dirección y que además es paralela a la línea neutra o a la línea isoeléctrica, que es el nombre que recibe esta línea de las abscisas, ¿no? Entonces, gráficamente, esta corriente se la representa como una línea recta, ¿no? Y por todas esas características se llama también corriente constante, corriente directa, corriente voltaica, ¿no? Porque tiene todos esos atributos la corriente galvánica. Entonces, esta corriente puede ser producida por una serie de generadores, ¿no? Tenemos la batería, tenemos una pila, tenemos otros rectificadores que pueden producir este tipo de corriente y para que se pueda aplicar a un determinado paciente. Puede haber la forma de corriente galvánica interrumpida o discontinua, que es cuando se interrumpe la línea, o corriente galvánica invertida, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos ¿no? Decimos corriente invertida, cuando la corriente va, les he indicado en clases anteriores que de acá para arriba es el lado positivo y de acá para abajo es el lado negativo. Entonces, se dice corriente invertida cuando la corriente va pues en el lado negativo, porque ustedes están siguiendo mi puntero, es decir, sube hasta un determinado voltaje y se mantiene igual constante. Se dice que es una corriente pulsátil cuando la corriente tiene pulsos, pues, ¿no? Es decir, se la interrumpe. Hagan de cuenta que aquí se interrumpe, habría un pulso, habría una pausa, nuevamente se presenta la corriente y luego se interrumpe, baja nuevamente, hay una pausa y nuevamente se va a presentar, ¿no? Ese es el concepto de corriente pulsátil, ¿no? O también llamada corriente eh, corriente, corriente que está cortada en su trayecto en una serie de pulsos y recibe el nombre de corriente discontinua o interrumpida. Muy bien. Bien, ¿cuáles son las fuentes de producción de la corriente? Esta corriente va a ser producida por un generador. ¿Y qué es un generador? Es una máquina, ¿no? Que es encargada de transformar las diferentes formas de energía en energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese generador va a hacer que se produzca un tipo de corriente que con rectificadores
puede llegar a ser una corriente galvánica, ¿no? Entonces, hay propiedades de los generadores que van a producir corrientes de baja frecuencia. Entre esas propiedades están que mantienen a la fuerza electromotriz en forma permanente en un cuerpo, ¿no? Hay mayor negatividad de flujo que se establecerá a través de un conductor a un cuerpo. Y también el generador se alimentará de la fuente, es el que alimenta de la fuente original y mantiene el potencial verdadero en el circuito eléctrico. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, que ese flujo de electrones, que viene a ser la intensidad, necesita de una fuerza para que los electrones vayan de un punto A un punto B. Entonces, para que los electrones tengan este flujo, necesitan esa fuerza. ¿Quién les da esa fuerza? Un generador, ¿no? Por eso se dice que el generador va a mantener la fuerza electromotriz o el voltaje en forma permanente en un cuerpo, que va a alimentar a la fuente original para que exista mantenga el potencial o el voltaje en el circuito eléctrico, ¿no? Entonces, esas son sus propiedades que va a tener un generador. Entonces, este generador vendría a ser una fuente de producción de corriente galvánica. Entonces, este generador puede hacer que el flujo de electrones tenga mayor negatividad y que se pueda establecer ese manejo y esa forma de producción. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de producción de la corriente galvánica? Tenemos las fuentes electroquímicas, que son generadores de energía eléctrica producida por la transformación de energía química por liberación de electrones al colocar metales en solución química, ¿no? Estos metales están conformados por átomos en forma neutra que pueden ser de zinc, de cloro, de sodio, que mantienen una diferencia de potencial que va a generar una corriente eléctrica. Entonces, entre esas fuentes electroquímicas tenemos lo que es la batería y la pila, ¿no? Las pilas son llamadas el elemento galvánico o pila o elemento de Volta, que viene a ser la pila húmeda. No se olvide que la primera pila que se ha creado ha sido la pila de Volta, que estaba conformada por dos basas de metal, una de zinc, otra de cobre, ¿no? Ha sido sumergidas estas basas en un recipiente que tenía ácido sulfúrico, con cuales formaba el sulfato de zinc por un lado y en la otra base el sulfato de cobre. Esto estaba separado en dos recipientes, ¿no? Un recipiente donde estaba la base de zinc y el otro recipiente donde estaba la base de cobre. Entonces, empezaba a haber una diferencia de potencial, ¿no? Había tendencia a que vayan los cationes hacia el lado positivo, ¿no? ¿no? Se empezaba a existir y flujo de aniones que vayan al lado negativo, o sea, había esa diferencia. Entonces había tal diferencia de potencial que se producía si nosotros juntábamos con un cable, entonces se producía la luz, ¿no? Y producía una corriente eléctrica de una fuerza electromotriz de 1.45 voltios. Hoy en día ya tenemos la pila seca, ¿no? Que es la pila de Leclanch, que es la pila común que todos conocemos, que tiene dos electrodos, ¿no? Uno de zinc, que vendría a ser y otro
carbono, que viene a ser este, ¿no? Sumergidos en una pasta electrolítica, ¿no? Que está conformado por varios metales como el cloruro de amonio, el cloruro de zinc, ¿no? El dióxido de magnesio, ¿no? Que forman la pasta electrolítica. Y esta pila de Leclanche va a producir una corriente con una fuerza electromotriz de 1.5 voltios y una intensidad de 1.5 amperios y una resistencia de 1000 ohmios. Luego tenemos los acumuladores. Los acumuladores, como su nombre dice, son aquellos que van a acumular corriente galvánica, ¿no? Y están conformados por un metal que es el plomo y un electrolito que es el ácido sulfúrico, ¿no? Hay acumuladores que tienen una capacidad de 80 a 100 amperios que producen por hora, y estos son los portales, ¿no? Que vienen a ser los de mayor capacidad, y tenemos otros que son los portátiles de 4 a 5 amperios por hora, ¿no? Que son mucho más chicos y que van a producir una fuerza electromotriz de 3 voltios. Luego tenemos las baterías. Las baterías no es nada más que un conjunto de pilas, como ustedes pueden estar viendo acá, o también un conjunto de celdas húmedas, ¿no? Que van a reemplazar a las baterías, ¿no? Y que están colocadas en serie o pueden estar colocadas en paralelo, ¿no? Entonces, una celda húmeda viene a ser el elemento galvánico, ¿no? Y aquí en las celdas húmedas tenemos la plata, el mercurio, el cobre, el plomo, ¿no? El níquel, el fierro, el zinc, el aluminio, el carbón, ¿no? Que forman, son metales que van a conformar lo que es esa celda húmeda. Estas baterías son capaces de producir corrientes. Aquí las podemos ver a las celdas húmedas, son estas, ¿no? Esta, o acá están alineadas, ¿no? Están una detrás de otra. Luego tenemos otro grupo de generadores que son las fuentes electromagnéticas, que son dispositivos capaces de generar corriente galvánica o alterna por fenómenos electromagnéticos, ¿no? Entonces, es la unión de dos o más elementos en serie, como si fuera más o menos igual a una batería. Entonces, tenemos los electroimanes, que son generados de corriente eléctrica. Aquí vean, aquí hay un generador, o aquí hay un electroimán, ¿no? Y aquí hay otro electroimán, que forma un campo electromotriz y van a producir corriente galvánica, ¿no? Entonces, acá tenemos uno solo que vean, este es el imán. Aquí está el cable que llega, se genera un campo eléctrico, produce la corriente galvánica y se produce la salida de la luz, ¿no? Entonces, hay dínamos que pueden ser dependientes porque dependen de la corriente que viene del circuito externo, y hay otros dínamos que son autoexcitados. Eso significa que no necesitan de la corriente, sino que ellos mismos generan su propia corriente porque se autoexcitan, ¿no? Pero estos tienen que estar cargados. Entonces, en estas fuentes electromagnéticas, los generadores de corriente continua van a producir una corriente que va a conservar una diferencia de potencial, que va a ser capaz de suministrar energía y que va a poder producir movimiento de cargas eléctricas. Este viene a ser un generador de corriente continua que va a producir aquello, ¿no? Y luego tenemos lo que es el dínamo, que es el otro tipo de generador, que es este, ¿no? Que es una máquina que es capaz de transformar la energía mecánica
en eléctrica o viceversa, ¿no? El dínamo, hay dínamos dependientes y hay dínamos autoexcitados, ¿no? Que van a generar corriente galvánica continua. Luego están las fuentes electrónicas. Las fuentes electrónicas son aquellas que van a rectificar la corriente alterna de la red urbana. Acuérdense, la corriente alterna de la red urbana tiene esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era una forma ondulada, ¿no? Y esa es la corriente alterna. Entonces, las fuentes electrónicas, a esa corriente proveniente de la red urbana, la rectifican y la convierten en una corriente continua, que viene a ser esto, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, esa conversión lo hacen a través de válvulas electrónicas o también llamados tubos al vacío, ¿no? Que están bajo el siguiente principio, ¿no? Cuando un metal es calentado a la incandescencia, ese metal empieza a producir electrones, empieza a emitir electrones, ¿no? Entonces, el aire que los rodea se vuelve una especie de conductor porque existe mucha emisión de electrones por el metal calentado. Si nosotros acercamos una placa a otro metal, esos electrones van a migrar a esa placa que obviamente va a tener que tener una carga positiva para que exista la migración, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que estas válvulas electrónicas, su principio es que deben estar calentadas en el vacío a temperaturas muy elevadas para que se puedan liberar los electrones, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está el metal que está siendo calentado, que recibe el nombre de filamento, ¿no? Y que va a ser el cátodo, ¿no? Porque va a emitir electrones, ¿no? Y aquí está el ánodo, ¿no? Que es la placa que se acerca, que es de carga positiva, ¿no? Y todo está rodeado por una válvula o ampolla de vidrio, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un diodo, ¿no? Entonces, cuando el abastecimiento está dado por energía calórica, ese calentamiento es dado por energía calórica, se llama emisión termoiónica. Si ese calentamiento estuviera dado por la luz, se llama fotoemisión, ¿no? Entonces, esta es la corriente alterna. Acuérdense que cada semionda es un ciclo, ¿no? ¿No? Entonces, y que siempre va en un solo sentido. Entonces, Edison dice que la corriente alterna va en un solo sentido y esto se denomina efecto Edison. Entonces, Edison es el que descubrió que el filamento calentado a la incandescencia desprendía electrones libres que podían ser atraídos por una placa fría cuando estaban colocados al vacío, ¿no? Entonces, de esa manera, este tipo de válvula producía corriente, ¿no? Y como tiene dos elementos, recibe el nombre de diodo. Luego, Fleming, ¿no? Es el que ve que la corriente alterna podía ser rectificada, ¿no? Con una corriente continua. Y le dio el nombre de válvula de Fleming o diodo, ¿no? Entonces, si se intercala de estas válvulas en un circuito de corriente alterna, ¿no? Va a haber un pasaje de una sola semionda y se va a borrar la otra, ¿no? La otra corriente de salida y se va a volver tipo continuo. Me explico. Esto es la corriente alterna. Se borra esta semionda y se borra esta semionda y la corriente se forma en un solo sentido, que es una corriente continua, ¿no?
Luego a este diodo se puso un tercer elemento que era una grilla, ¿no? Que aquí ustedes recuerdan, el filamento, la placa y se puso una grilla de control, ¿no? Entonces, esta grilla de control tenía también tenía carga positiva y como el ánodo y la rejilla de control tenían la misma carga, los electrones emitidos por el filamento aumentaban en velocidad y aumentaba la intensidad de la corriente. A esta válvula se le llamó triodo, ¿no? Y era un amplificador, porque por ese aditamento la corriente era amplificada. Luego tenemos otra placa que viene a ser el, el, otra rejilla que se le aumenta a la rejilla de pantalla, que ustedes la ven acá. Acá está la rejilla de pantalla y aquí está la otra rejilla, aquí está la placa y acá al centro está el filamento, ¿no? Que viene a ser el cátodo. Esta nueva rejilla que se aumentaba hacía que los electrones pasen con mayor velocidad, ¿no? Y ese tipo de lámpara era utilizada para frecuencias altas. Esto se llamó tetrodo, ¿no? Entonces, ya era para producir corriente de alta frecuencia. Y luego se añadió una rejilla supresora, ¿no? Entonces, esta rejilla supresora, que era esta, es el filamento, aquí está la rejilla de control, la otra grilla, y la rejilla supresora, que está el ánodo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay 5 elementos, y por eso esta lámpara se llama pentodo, que me llame más tarde, ¿no? Esto por eso se llama pentodo, ¿no? Y demás, porque ya es una lámpara que va a tener la posibilidad de poder regular un poco más lo que hace un tetrodo, esa corriente de alta frecuencia. Con el pentodo se puede regular más. Bueno, luego tenemos los transistores, que es un pequeño aparato, vean que aprovecha las propiedades conductoras del germanio y del selenio, y que sirve para amplificar las oscilaciones de la corriente alterna, ¿no? Entonces, estos transistores eh, pueden estar colocados en un equipo y va a servir como un amplificador de corriente. Bien, tenemos después los medidores de la corriente galvánica. Hay uno que mide la intensidad y que recibe el nombre de amperímetro, que es este, ¿no? Y aquí, como mide la corriente en miliamperios, recibe el nombre de miliamperímetro. Este amperímetro es el encargado de medir la intensidad, porque ustedes recordarán, la intensidad es medida en amperios, ¿no? Entonces, este amperímetro tiene la característica de detectar la corriente eléctrica en un alambre con graduación en amperios, que después pueden traducirse en miliamperios o también en microamperios, ¿no? Luego tenemos el voltímetro, que es el equipo que va a medir el voltaje, ¿no? Entonces, vale decir, mide la cantidad de voltios que tiene una corriente eléctrica, o también puede medir los milivoltios o los microvoltios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un amperímetro y un voltímetro? El amperímetro, que mide la intensidad de la corriente, tiene un alambre multiplicador que viene a ser este es el alambre multiplicador, ¿no? Que recorre la cantidad de miliamperios que pueda tener. Ese alambre multiplicador que está formado por un hilo
de cobre tiene la característica de ser corto y grueso. ¿Por qué es corto? Porque acuérdense que un conductor es corto, tiene menor resistencia. Y si es grueso, igual va a haber menor resistencia al paso de la corriente. Entonces, por eso mide la intensidad. Si ustedes se acuerdan qué es intensidad, es la cantidad de corriente que pasa por un conductor, o dicho en otras palabras, es la cantidad de electrones que pasa por un conductor. Luego tenemos lo que es el voltímetro. El voltímetro es un alambre multiplicador largo y fino, ¿no? Que es resistente al paso de la corriente. O sea, el voltímetro va a hacer que la corriente pueda pasar sin mayores problemas, ¿no? Eh, no va a pasar, perdón, la corriente va a tener mayor resistencia en su paso, porque acuérdense, un conductor cuanto más largo es, tiene mayor resistencia. Y si es más fino, más delgadito, también hay mayor resistencia. Y por esa razón, el voltímetro mide la cantidad de voltios, ¿no?, que va a pasar por un conductor. Entonces, tenemos estos dos, el amperímetro como el voltímetro, se puede resumir en un solo equipo que es el galvanómetro, ¿no? El galvanómetro es el que detecta la presencia de corriente eléctrica en un alambre multiplicador y que de acuerdo a su graduación puede ser amperímetro o puede ser voltímetro, ¿no? Entonces, no se olviden, voltímetro mide la fuerza electromotriz, mide la cantidad de voltios. Para eso, su característica, el alambre es largo y es delgadito. En cambio, el amperímetro que mide la intensidad, el alambre es corto y grueso, ¿no? Y que produce muy poca resistencia. Luego tenemos los reguladores de la corriente galvánica, ¿no? Estos reguladores, entre estos tenemos el reductor del potencial o potenciómetro, ¿no? Este es un aparato que está destinado a aumentar o disminuir en forma lenta y progresiva la diferencia de potencial, es decir, el voltaje entre dos puntos, ¿no? O sea, el potenciómetro va a reducir, va a reducir lo que es el voltaje, ¿no? Entonces puede como disminuirlo o como aumentarlo en forma lenta y progresiva esa diferencia de potencial. Luego tenemos otro regulador que es el reostato, ¿no? Es un instrumento que es usado para obtener la variación de la intensidad en un circuito, modificando la resistencia. Es decir, nosotros colocamos varias resistencias y podemos modificar la corriente. Si ustedes recuerdan, les dije, en un circuito siempre va a haber resistencias y las resistencias que se colocan es para disminuir la intensidad de la corriente. Entonces, este regulador de corriente ya en equipo se llama reostato. Luego tenemos el colector de pilas, que es un aparato que nos permite también graduar la corriente galvánica por medio de pilas asociadas, como están viendo, ¿no? Introducidas en un circuito en un mayor o menor número de elementos. El gran problema del colector de pilas es de que las pilas se van a gastar en forma diferente. A veces se gastan las de la periferia y las del centro también, o a la inversa, ¿no? Entonces no cumple una buena función de regulador de corriente galvánica. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos para distribuir la corriente galvánica con fines terapéuticos? Aquí tenemos un equipo de corrientes, ¿no? Va a tener los conductores, que se los coloca acá, que vienen a ser estos conductores, que en su extremo distal están pegados al electrodo y en su parte proximal
tiene unos bornes que se colocan a los diferentes lugares del equipo para colocar estos bornes y puedan de esta manera los cables conducir la corriente hacia el electrodo que se quiera llevar, ¿no? Luego tenemos los electrodos que sirven para aplicar la corriente, que pueden ser de caucho, pueden ser de metal, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Posteriormente ya tenemos los interruptores de la corriente, que es el clic de encendido, el selector de corriente, que va a ser el que pueda seleccionar eh, ya sea una corriente galvánica, corrientes dinámicas, etcétera, ¿no? Luego tenemos el regulador de la intensidad, que sirve para aumentar o disminuir la intensidad. Luego tenemos el marcador de tiempo, ¿no? El tiempo que va a emitir corriente, este equipo, y que me puede ayudar en aquello. Y por último tenemos en algunos equipos los inversores. Pero fundamentalmente un equipo tiene bornes terminales, su cable que conduce para enchufar a la red urbana, los electrodos, ¿no? Que van a ser conducidos por los cables que son los conductores de corriente. Luego tenemos el elevador de la intensidad, el switch para colocar el tiempo de aplicación, ¿no? Y, además puede haber inversores que pueden permitir el cambio de una corriente, ¿no? Como la galvánica invertida, y el selector de corrientes. El selector de corrientes, hoy en día los equipos tienen diferentes tipos de corrientes, ¿no? Puede haber corrientes dinámicas, corrientes exponenciales, corrientes de Traver, etcétera, ¿no? Entonces, con el selector ya podemos nosotros ir viendo. Y hay otro botón que es el voltímetro, que sirve para determinar el voltaje con lo que el equipo va a trabajar. Eso hoy en día también, con la evolución del tiempo, ha sufrido modificaciones, porque ahora ya todo está computarizado y ya no hay tantos los botones, pero sino que en la computadora y con el switch que maneja el menú, ya uno va colocando y haciendo la selección de corrientes, el tiempo, la intensidad con la que se va a manejar, ¿no? Bueno, y se aplica al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean este equipo que tiene múltiples canales, ¿no? Que es más que todo para electrogimnasia. Aquí está el amperímetro, aquí está su selector de tiempo, ¿no? Y este es el selector de intensidad, ¿no? Que va modificando cómo va a ser la emisión de corriente. Existen 4 formas de aplicación. Uno es el galvanismo médico, otra es la estimulación neuromuscular y el electrodiagnóstico, otra la transferencia de iones o iontoforesis, y el galvanismo quirúrgico o electrólisis. Estos 3 van a ser llevados a lo largo de la materia. Entonces, el galvanismo quirúrgico o electrólisis es el que nos vamos a ocupar en este momento, y es el que va a ir a conformar lo que son los electros bisturís, que emiten una corriente galvánica y que tienen propiedades polares de la corriente y que pueden producir quemadura química sobre una zona dependiendo de la cantidad de electricidad aplicada, ¿no? Y que está en función a la intensidad, porque los electros bisturís trabajan también como coagulómetros, es decir, que hay vasos pequeños, se aplica en ese vaso pequeño, lo quema y produce la estenosis y evita el sangrado en la cirugía. Por otro lado, son electros bisturís porque pueden hacer cortes muy finos, pero de muy poco espesor, ¿no? Muy delgaditos, ¿no? Pueden trabajar con 1 miliamperio durante 1 a 2 segundos y con valores relativos, ¿no?
Sirven también para la extirpación de verrugas, papilomas, ¿no? Que por el corte fino que se puede efectuar. Bien, con esto habríamos acabado la corriente, el tema del día de hoy. Les quedo muy agradecido, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención.